Son las 8:06. Efectivamente hoy se cumple el 5º aniversario del estallido social. Fecha que hay que mirar en perspectiva de la manera en que la sociedad chilena y el sistema político lo ha procesado, y obviamente este hecho ha dado con el paso del tiempo lugar a muchos libros. Uno de ellos fue escrito por el propio entrevistado que tendremos a partir de ahora, el libro Big Bang, Estallido Social. Me refiero al sociólogo Alberto Mayol, a quien saludamos en esta mañana de 18 de octubre. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto saludarte. Sí. ¿Qué fue el estallido social? Yo sé que esta pregunta se ha hecho miles de veces, pero tiene su gracia hacerla 5 años después, justo en el día exacto. El estallido social, para decirlo en simple, es un infarto de la sociedad. Es un proceso donde se produce, a partir de una condición patológica previa, la explicitación en un síntoma que al mismo tiempo agrava la enfermedad y entra en una fase crítica. Es una pérdida total de la capacidad institucional para hacerse cargo de las energías de la sociedad. La institucionalidad, tal como el rito en la sociedad arcaica, tiene como rol controlar las energías de la sociedad. Las energías que van desde la energía psíquica hasta las energías de las interacciones sociales o incluso las energías económicas, políticas de todo orden. Bueno, resulta que se dejó de cumplir ese rol hace un rato ya, largo, mucho antes del estallido. Eso fue dicho de muchas maneras, de distintas maneras, por distintos académicos. Y por cierto... O sea, nosotros, disculpa que te interrumpa, Alberto, nosotros creo recordar que lo hablamos acá en la radio por lo menos desde el año 2010. Por supuesto, sí. Por supuesto. Y los datos eran... Mira, una vez yo fui a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, invitado a presentar sobre... no había habido sí, fue justo después del estallido. Entonces, pero les muestro datos anteriores. Les digo, mira, ustedes que les gustan los parámetros, ¿no? Si ustedes ven, por decirlo así, el hemograma de Chile, ¿no? y lo revisas, y los datos entre 2010 y 2011 se mueven en deterioro alrededor de 20 puntos porcentuales, cuando el movimiento habitual era 1, 2 o 3 puntos porcentuales de modificación entre año y año, ¿no? Y se mueve 20 puntos porcentuales. No nos vamos a hacer la pregunta de qué pasó. ¿Qué estamos esperando que ocurra? Bueno, terminamos esperando que ocurriera un fenómeno de alta significación. Ayer yo veía en una entrevista que le hicieron a Patricio Gajardo, un analista de derecha, que fue profesor mío a todo esto Patricio Gajardo decía que él estaba en una reunión el 18 de octubre del 2019, en la mañana, en La Moneda, estaban hablando del tema de torniquetes, y ante la pregunta de si acaso se veía la posibilidad de que esto escalase a algo parecido a 2011, no a un estallido, a 2011, ¿sí? El ministro del Interior les contestó que no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera. Bueno, no ocurrió 2011, ocurrió 5 veces 2011, o sea, pasamos de un Richter 7,5 a 9. Claro, y no en 2 meses, de una hora a otra, sí. Exactamente. Entonces, sí. En el fondo, el estallido es un fenómeno que, si tuviera un proyecto detrás, sería una revolución, pero como no tiene ningún proyecto detrás, es simplemente un estallido. Sí. Alberto, siempre en el propósito de analizar, de evitar las caricaturas y estos taquitos para la galería que a veces se hacen en los medios de comunicación, da la impresión, te lo planteo como una impresión general, obviamente puede haber excepciones, de que el sistema político no tiene interés o parece no tener mucha cercanía con los análisis de tipo sociológicos o de mediano y largo plazo, porque para ir como señalando algunos eslóganes, el sistema político hasta esa fecha no había reaccionado
luego de que ocurrió no lo vimos venir, esa era como la frase que resume los primeros días y semanas. Luego un acuerdo que consensúa una salida constituyente al tema, 2 fracasos, y luego el segundo fracaso algo así como, bueno, lo intentamos, no resultó, volvamos a lo de siempre, ¿no? Y una pregunta interesante es si ese infarto que tú describes puede fumarse en el aire, ¿no? Si es que en un día como este uno podría decir, mira, el tiempo del malestar ya terminó. Estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Si el sistema político podría decir, mira, el tiempo del malestar ya terminó, irrumpió violentamente, liberó las energías, pero ahora lo que tenemos que hacer es enfrentar la seguridad pública y la delincuencia. Este es más o menos el discurso transversal, Alberto. ¿Qué podrías decir sociológicamente frente a esta afirmación, que es mi manera de interpretar la manera en que el sistema político reacciona frente a lo que ha ocurrido en los últimos 5 años? Muy simple. La parte más compleja del aumento de la delincuencia no está en el aumento de la delincuencia. Está en el hecho de que el delincuente ya no piensa que su hijo no debe ser delincuente. En la generación nuestra, la delincuencia era vista como una mala actividad incluso por el delincuente, y no como algo deseable para el futuro de su familia. Y los delincuentes intentaban, y por lo pronto en las poblaciones procuraban, si se daban cuenta que era un profesor, no asaltarlo, porque efectivamente había una cierta vinculación con la ética del orden social. Hoy día tenemos lo contrario. La mayor parte de la gente que no comete delitos, que no vive de los delitos, tiene una visión crecientemente laxa respecto a la valoración del carácter del delito. Por lo pronto, esto está muy acompañado y muy ayudado por las grandes crisis institucionales y que involucran casos de corrupción, tráfico de influencia y toda clase de elementos que hemos estado viendo desde hace bastante rato, y que hablan de aquellos que defienden la institucionalidad, de aquellos que defienden el orden social, haciendo exactamente lo contrario a la institucionalidad y lo contrario al orden social. Entonces, cuando hablamos del proceso de malestar, ese proceso de malestar se piensa en términos generales que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza, los problemas en los hogares, cosa que no es exactamente así. Involucra problemas sociales. Sí. Pero el malestar social no es un problema social. El malestar social es la construcción de una subjetividad que considera que la existencia del poder, de la institucionalidad, es cuando menos incomprensible. Dice, ¿para qué existe esto si no es capaz de resolver esto otro? Se pregunta por qué existe. Cuando tú te preguntas por qué existe algo que existe y que se gastan grandes presupuestos para ello, estás cuestionando todo el funcionamiento de la sociedad. Y cuando cuestionas el funcionamiento de la sociedad, estás abierto a cualquier alternativa de poder. Y cuando estás abierto a cualquier alternativa de poder, entonces ya te importa menos si se trata de una democracia o no de una democracia, si se trata de ciertos derechos o no otros derechos, en fin. Todo esto concurre en conjunto. Entonces, ¿cómo sabemos que el malestar sigue corroyendo? Muy simple. Porque pasa todo lo que pasa alrededor del malestar social. Pasa que las soluciones institucionales no funcionan, 2 procesos constituyentes caídos. Mira, Patricio, se toma poco en consideración lo siguiente. Antes del caso chileno, de todos los procesos constituyentes que fueron a referéndum de aprobación por parte de la población, en el mundo había muy pocos casos de rechazos. Más o menos sobre el 95% de los procesos constituyentes terminan con una aprobación. Chile tuvo 2 rechazos consecutivos en un proyecto de izquierda y en un proyecto de derecha. Pero adicionalmente, Alberto, en los 2 casos, bueno, en el segundo es más alternado, pero en los 2 casos los redactores fueron elegidos por el mismo pueblo que después rechazó lo que los redactores escribieron. O sea, es una cosa increíble. Y en los dos casos partieron con puntajes adecuados para una aprobación posterior, naturalmente derivado del hecho de que se había hecho con una elección previa.
Motivo por el cual eso demuestra la fragilidad de la institucionalidad para sostener su propia existencia. Entonces, este problema no es broma, este problema es grave, a tal punto que estábamos con unas narrativas completamente diferentes hace 3, 4 meses atrás, y de pronto aparece el caso Hermosilla y se replica, pero se replica por completo todo el escenario que se manifestó el 2011 y que en realidad partió antes. Se replica el escenario de crisis universitarias, cuestionamiento de las universidades privadas, se replica el escenario de cuestionamiento de las relaciones entre lo público y lo privado, a la posibilidad de que hayan faltas éticas en la gestión del mundo empresarial respecto a lo público y que hayan faltas legales, incluso, o ilegalidades graves al respecto. Entonces, todo esto, pero ya en calidad no de sospecha como era 2011, sino que en calidad de comprobado, porque tenemos los chats y más allá de lo que diga la justicia pasado mañana, ya da lo mismo, es cosa juzgada por parte de la población. Entonces, dicho eso, evidentemente estamos en un escenario en el cual el malestar no solo no se ha ido, sino que manifiesta todo el tiempo crisis tras crisis, destruyendo recursos institucionales que son los que habrían de ser convocables para resolverla. Sí. Al principio del gobierno de Sebastián Piñera es muy interesante revisar las entrevistas que él da, incluida esa que trascendió a nuestro tiempo, ¿no? Donde días antes del estallido habla de que Chile era un oasis, pero bueno, todas las entrevistas del Piñera presidente previo al estallido dan cuenta de su interpretación de que la solución a los problemas del país consistía en el perfeccionamiento del modelo, ¿no? Y luego del estallido, Alberto, me atrevería a decir que ha habido dos momentos hegemónicos en términos de la narrativa del estallido. Una, al principio, ¿no? Que sería un estallido contra el modelo, ¿no? Contra la privatización de todo, y que entonces lo que el pueblo estaría pidiendo es ir a una sociedad de derechos, y es en nombre de eso entonces que se plantea la sustitución de la institucionalidad, de la constitución, del modelo, en fin. Luego de eso se ha reinstalado un discurso según el cual lo que habría ocurrido ahí es una mera suma de reivindicaciones individuales, de hastíos de carácter individual, y por lo tanto vuelve esa narrativa de que en realidad lo que hay que hacer no es cambiar las instituciones, ni el sistema, ni el modelo, sino simplemente perfeccionarlo para que llegue de mejor manera a las personas. ¿Qué decir sobre estos dos momentos? Las miradas obviamente legítimas que hay sobre estas dos interpretaciones, pero también los intereses que se mueven detrás. Y esto también es una cuestión de intereses. Todos tenemos intereses creados en la sociedad donde vivimos y donde interpretamos, eso es lo que quiero decir, y más a una gran escala. Sí, fíjate que yo tengo la impresión creciente, es un desafío intelectual, incluso para mí, comprender que parte importante de los problemas que se van produciendo en los sistemas políticos tienen que ver con problemas en el proceso en el cual con la forma en que estamos construyendo nuestra propia cognición sobre lo social, la forma en que estamos aprendiendo sobre la sociedad. Porque lo que tú describes, esas dos miradas, tienen el problema del hecho de que para poder existir tienen que dejar algún fragmento importante fuera. ¿Ya? No voy a hacer la radiografía de ambas, voy a simplemente decir que es más o menos lo que, a partir de las investigaciones que yo he hecho, encuentro, ¿no? Uh-huh. A ver, no hay tal cosa como un conjunto de población que sistemáticamente ya quiere tal o cual modelo. ¿Ya? Lo que existe es un grupo de personas, normalmente no más de un 40% en total, que tienen miradas políticas muy definidas, ¿ya? Digámoslo así, 20 y 20. ¿Ya? No es así exactamente, pero más o menos 20 y 20. Y si me apuras, de manera muy, muy definida, en realidad son 13, 15, más o menos cada una. O sea, son 30 en total. Uh-huh. Luego hay otros grupos que tienen ciertas afinidades, que se sienten un poquito más cómodos con ciertos discursos, pero que están dispuestos a moverse, ¿no? Que incluso para votar de alcalde pueden incluso ir un poquito más lejos, ¿no? Uh-huh. Y hay un porcentaje de la población que sencillamente dice, esto no funcionó, me voy a otra cosa, a aquello que me dé
una oferta que me haga sentido en el momento histórico que estoy viviendo. ¿Ya? Esa conducta, que es más bien un espontaneísmo, es bien importante. Ahora, dicho esto, en estos tres grupos hay un grupo en particular, que lo hemos detectado, que es como un 25% del total, el grupo más grande de todo, que son personas, son algo muy parecido a lo que entendemos como un chileno. ¿Ya? Son personas muy chilenas en el sentido político, es decir, gente que está esperando que renazca la institucionalidad. Eso es lo que está esperando. Entiende que aquí se faltó a la institucionalidad. Yo les digo, son laguistas anti-Lagos. ¿Ya? O sea, creen en el discurso de Lagos, pero no creen en Lagos. Y eso los tiene muy dolidos, el haber dejado de creer en Lagos, en la Concertación, porque ellos esperaban que la Concertación fuera... Aceptaron todo lo que aceptaron de la Concertación, Pinochet en Londres, lo que fuese, porque entendían que era una mirada institucional, no que era una mirada de conveniencia. Y luego se convencieron de una cosa distinta. Verdad o mentira, da lo mismo, se convencieron de que eso era una impostura y que había habido un acto de conveniencia y no de consecuencia. Entonces, quedaron un grupo, que son el 10%, que siguen apoyando la Concertación tal como es, y quedó este grupo de 25%, que son los que están explicando los triunfos de los distintos procesos electorales, que se van a buscar al que le parezca en cada momento que puede resolver el problema dentro de todo. Ya, pero ¿y cómo interpretamos que ese 25% que tú describes, siguiendo tu ejercicio didáctico, ¿no?, haya concurrido en enero del año 2000 urgidísimos a votar, en todo caso muy convencidos por Lagos, no solamente porque creían en Lagos, sino porque les parecería una catástrofe que ganara Lavín, y que 10, 15, 20 años después estarían eventualmente dispuestos incluso a ir más allá de Lavín para poder buscar una alternativa política? ¿Cómo describirías esa subjetividad aplicada al tiempo presente, no? Mira, yo tengo pocas capacidades para llegar mucho más atrás, porque esto lo detecté recientemente, pero lo pude proyectar hacia atrás hasta el 2020, más o menos. Entonces ahí tengo claridad. Tengo claridad respecto a que es un grupo que votó por el apruebo en primera instancia, que rechazó después, que votó por Boric, porque le habían puesto a Boric o Kast y consideró más institucional a Boric, que se enojó con Boric a poco andar, pero inmediatamente apenas asume, con el primer mes del gobierno ya está muy enojado este grupo, que en la siguiente elección te aparecía un grupo muy grande, de ese 40% que saca el Partido Republicano en la elección del Consejo Constitucional, de la mitad del grupo que vota por el Partido Republicano son grupos que incluso tienen una cierta reivindicación o una aceptación liviana del estallido social. Son grupos que salen huyendo del Frente Amplio, de la juventud, de la inexperiencia, qué sé yo, o de la falta de respeto a la institucionalidad, salen huyendo, ¿ya?, hacia Kast, y luego se arrepienten rápidamente. Entonces, eso es lo que sabemos. Efectivamente no sabemos en qué momento exactamente se produjo esta caída. Esta caída no se produjo en el gobierno de Lagos, porque yo sí tengo mediciones en el gobierno de Lagos donde la nota que obtenía Lagos cuando salió, la nota como su gobierno era un 6,1, hoy día es un 4,3, por ejemplo. Y llegó a estar un 3,5 en un momento determinado cuando la crítica a la transición fue más fuerte. Entonces, honestamente creo que este grupo que está esperando como una especie de mirada portaliana de centro izquierda, por decirlo así, si acaso cabe, ¿ya? Que está esperando aquello y que sí tiene una rabia enorme por la transición, tiene una crítica a la transición tan grande como la izquierda más radical, solo que en todas las otras variables se parecen muchísimo, no muchísimo, son casi idénticas a la Concertación. Entonces, y allí es donde este grupo ha sido el que ha ido a decir, sí saben que el estallido estuvo bien, sí saben que, porque ha ido buscando una respuesta a esta contradicción. Quiero instituciones, pero necesito que se caigan las actuales, o que nazcan unas nuevas
sin que se caigan las actuales, pero que no sean contaminantes de las nuevas. Esa disfunción es la que produce el hiato, la fractura, que hace inviable el proceso. Estamos conversando con el sociólogo Alberto Mayol. Alberto, quería aprovechar de preguntarte, obviamente en relación al estallido, por el dilema de las derechas, ¿no? Entendiendo que las derechas son, por definición estándar, las fuerzas conservadoras de las sociedades, ¿no? Y existen dos maneras. Para efecto de la pregunta voy a simplificarlo así, dos maneras de ser conservador. Uno es decir, que es la forma gatopardista, ¿no? Es decir, para sostener el statu quo en general hay que ir haciendo adecuaciones en lo particular que permitan actualizar el contrato social, y me atrevería a decir que es una forma de ser conservador a lo Piñera, ¿no? O sea, tratando de poner un dedo gordo en la tina para decir, bueno, está bien, somos conservadores, pero requerimos ley de divorcio, requerimos derechos de la diversidad sexual, requerimos condenar más claramente las violaciones a los derechos humanos, y mientras hacemos todo eso, sostenemos el modelo, ¿no? Y hay otra manera de ser conservador, me atrevería a decir a lo Guillermo Ramírez, ¿no? Que es algo así como, en la reforma de pensiones es 6-0 o nada, ¿no? Y mientras eso ocurre, bueno, transcurre el tiempo y el malestar se va acumulando y así sucesivamente. ¿Qué podrías decir respecto a esto? Porque las derechas se vieron muy interesadas en hacer cambios en el momento más álgido del estallido social, muy interesadas en comprometer cambios antes del plebiscito del 2022, pero a juzgar por el paso del tiempo, y creo que esta no es una acusación espuria de mi parte, parecería más bien que eran acomodos tácticos que una voluntad real de impulsar transformaciones. Sí, es evidente que ahora es una fórmula muy recurrida por parte de los sectores conservadores. El problema, mira, yo creo que en política toda la gente tiene derecho, la gente que considera que el mundo no tiene que cambiar, aunque cambie, tiene derecho a intentarlo, ¿no? El problema de fondo es cuando tú entras en una fase de negación de la realidad. Y tengo la impresión de que parte de los problemas que han existido por derecha y por izquierda en Chile tienen que ver con un ciclo de negación de la realidad. Yo resumiría en dos grandes elementos la negación de la realidad por parte de la derecha. Uno es pensar que el gobierno solo debe gestionar un modelo económico. Uh-huh. Y unos temas de seguridad que son como técnicos, ¿no? de seguridad, que se hacen mal además, pero bueno, pero que técnico, ¿no? O sea, la seguridad no tiene nada que ver con el funcionamiento del Sename, por decirlo así, ¿ya? Los niños que salen con psicopatías graves del Sename por faltas de cuidados adecuados y por violaciones de derechos humanos al interior del Sename, ¿ya? Eso no tiene nada que ver con los crímenes que se cometen después, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa negación de que finalmente un modelo es exitoso porque aumentó el consumo de carne, porque subió el PIB, ¿ya? Y se acabó, ¿ya? Y que cuando deja de ser exitoso en esos indicadores, siguen diciendo que como fue exitoso, entonces puede volver a hacerlo, y que la razón por la cual no está siendo exitoso es porque le están haciendo cosas otras personas malvadas, ¿no? Entonces, esa negación es un primer elemento. Y el segundo elemento es el que tú señalas, que es que una cosa, o sea, el gatopardismo yo lo entiendo como una impostura, por supuesto, pero una impostura que tiene un sentido histórico. El gatopardismo no necesariamente es tan malo, es innoble, que no es lo mismo, es deshonesto, que no es lo mismo, pero eso no significa que no funcione bien, porque un gatopardismo de verdad, donde tú dices, mira, esto hay que entregarlo, de verdad hay que entregarlo, porque no tiene, pero entrégalo de verdad. Uh-huh.
¿ya? Lo que no puedes hacer es entonces decir, voy a entregarlo, porque el gatopardismo nunca dijo que iba a ser discursivo y no real. Eso ya es otra cosa, eso no es gatopardismo. El gatopardismo es simplemente buscar las reformas adecuadas para que en realidad las cosas no cambien tanto en el futuro. Pero otra cosa ya es mentir, es diferente, ¿ya? Tú quieres en el largo plazo que más o menos la estructura de la sociedad se mantenga igual. Ok, legítimo. Y te consideras que tales reformas son suficientes para aplacar el dolor y al mismo tiempo generar este rendimiento. Ok, si lo lograste, bien, es legítimo. Un poquito innoble, pero legítimo. Y esa negación de la derecha de entender cuáles son los problemas, o sea, tener que estar explicando desde el año 2011. Mira, la gente de izquierda, cuando yo fui a ENADE el 2011, la gente de izquierda del mundo autonomista, por ejemplo, estaban muy enojados conmigo cuando yo fui a ENADE porque decían que yo le había hecho una asesoría a los empresarios, cuando expliqué todo lo que dije. Que eso fue antes del derrumbe del modelo, ¿no? ¿O fue más o menos en ese tiempo? Claro. Fue en noviembre del 2011, acababa de terminar, entre comillas, el proceso de la protesta estudiantil, que hasta octubre había llegado. Bueno, resulta que yo puedo decir, mira, no fue una asesoría, fue una explicación, pero toda explicación le puede ser útil a quien la recibe y le puede servir para tomar decisiones adecuadas. Lo que está claro es que hubo una negación de esa realidad, a tal punto que el año siguiente en la misma ENADE, Marcela Cubillos, la misma Marcela Cubillos, puso mi presentación y dijo, yo lo que les vengo a decir es que nunca más inviten a alguien que diga esto. O sea, ella explicita la negación de la posibilidad de que se hable de eso en el foro de los empresarios. Entonces, esa es la problemática que hay detrás por la derecha. Por el lado de la izquierda, ¿ya? La visión distorsionada respecto a que Chile se había puesto no solo de izquierda, sino que de una izquierda más bien posmoderna, más bien del Partido Demócrata Norteamericano, pero en California, ¿ya? Esa perspectiva que se plasma en el primer proyecto constitucional, ¿ya? Esa perspectiva se cae a pedazos cuando tú investigas Chile. Tú investigas Chile. Acabo de hacer una investigación, por ejemplo, donde clasifiqué Chile en 9 categorías de comunas y las investigamos por completo como grupos de comunas, y resulta que de esos grupos hay 7 que no están entre la modernidad y la posmodernidad, que están entre la tradición y la modernidad. Entonces, obviamente, todo otro discurso sencillamente ni molesta ni no molesta, puede pasar cualquier cosa. No se entiende, está fuera del registro. Entonces, esa abnegación de la realidad yo creo que es la clave del asunto. Este aniversario nos da la oportunidad para analizar tanto. Bueno, es una tarea permanente, pero obviamente tiene un pie forzado y muy interesante por lo demás en este día viernes, tal como aquel en el que estamos cumpliendo 5 años del estallido social. Hemos conversado con Alberto Mayola. Alberto, muchas gracias por esta entrevista. Que tengas un buen viernes y un buen fin de semana. Gracias, Patricio. Gracias. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación en este día.